Savannah llegó al rancho por error y fue recibida con burlas y desprecio. Jacob y los demás trabajadores no podían imaginar que alguien tan frágil sobreviviera ni un solo día entre tierra, animales y trabajo duro. Pero el destino tenía otros planes. Su valor y determinación encendieron una chispa que cambiaría todo. Y solo esperen a ver cómo esta historia dio un giro que nadie esperaba, hasta que la justicia finalmente triunfó. Savannah Brooks no podía evitar sentir cómo la mirada de todos la atravesaba mientras estacionaba su camioneta en medio del polvo del rancho. El silencio duró apenas unos segundos antes de que las risas comenzaran a brotar como un eco incómodo entre los trabajadores. ¿Y esta de dónde salió?, murmuró Jacob, el capataz, con una sonrisa torcida mientras se apoyaba en la cerca de madera. «Parece que viene de una pasarela, no de un establo», respondió otro, sin esfuerzo por bajar la voz. Savannah fingió no escucharlos. Ajustó el cinturón de su abrigo blanco, demasiado elegante para ese lugar, y bajó del vehículo con sus tacones hundiéndose en la tierra blanda. Su cabello, perfectamente recogido, contrastaba con el aire áspero y cargado de heno. Cada paso la hacía sentirse más fuera de lugar, pero algo en su mirada revelaba una determinación que ni el polvo ni las risas podían borrar. Ella no estaba allí por error, al menos no del todo. Su GPS la había llevado al rancho Old Bridge, aunque en realidad debía presentarse en otro, algunos kilómetros más al sur. Sin embargo, Savannah no parecía dispuesta a dar la vuelta. Había dejado atrás una vida en la ciudad que se desmoronó como un castillo de naipes, un negocio que le arrebataron con traiciones, amigos que desaparecieron cuando más los necesitaba, y un matrimonio que terminó en tragedia. Este viaje era su última oportunidad de empezar de nuevo, aunque nadie allí lo sabía. Jonathan Reed, el dueño del rancho, salió de la sombra del granero. Su presencia imponía respeto. Un hombre alto, de manos curtidas y ojos que parecían haber visto demasiadas pérdidas. Su voz sonó firme, casi como una sentencia. «Señora, creo que se ha equivocado de lugar. Aquí no hay espacio para turistas ni para vestidos blancos». Las risas se hicieron más fuertes. Savannah levantó el mentón, sus ojos reflejaban una mezcla de orgullo herido y una fuerza inesperada. «No busco turismo, señor, busco trabajo y demostrar algo». Jonathan la observó en silencio, como si quisiera descifrar si era una broma o una súplica. Finalmente, susurró para sí mismo con un tono tan bajo que nadie más escuchó. «Recé por alguien así». En ese instante, ni Savannah ni los trabajadores podían imaginar cómo aquel encuentro iba a cambiar sus vidas para siempre. Savannah se despertó antes del amanecer, cuando la helada aún cubría la hierba del rancho como una fina capa de cristal. Sus manos temblaban mientras se ponía unos guantes de trabajo que le habían prestado, 2 tallas más grandes para sus dedos delgados. El aire olía a heno húmedo y a animales, un aroma que hasta ayer le habría resultado insoportable. Hoy era su nueva realidad. Jacob la esperaba junto al establo con los brazos cruzados y una media sonrisa que no prometía nada bueno. «Pensé que se iría en la noche», dijo con un tono burlón. «Supongo que quiere ensuciarse un poco». Savannah no respondió. Lo único que hizo fue tomar las horquillas con torpeza, sintiendo su peso como si fueran armas desconocidas. El primer intento de levantar la paja terminó con un desequilibrio y una caída sobre el suelo húmedo. Las risas de los demás trabajadores resonaron a su alrededor. «¿Quién se atreve a apostar cuánto dura?», gritó uno. Ella apretó los dientes. Sentía las lágrimas en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. En vez de levantarse de inmediato, se quedó sentada un segundo, respirando hondo. Era la misma sensación que sintió cuando firmó los papeles que la despojaron de su empresa. Humillación, dolor, pero también una chispa que se encendía en lo más profundo. Con un esfuerzo casi doloroso, volvió a ponerse de pie. Esta vez no permitió que el peso de la herramienta la venciera. Movió la horquilla con más fuerza
aunque sus músculos protestaban. Su manicura perfecta ya estaba arruinada. La suciedad se acumulaba bajo sus uñas, pero eso ya no importaba. Jonathan observaba la escena desde la distancia, apoyado en la puerta del granero. Había algo en los movimientos torpes pero decididos de Savannah que le resultaba familiar. Él también había sido subestimado una vez, cuando perdió a su esposa, y todos pensaron que no podría con el rancho. Al caer la tarde, las manos de Savannah estaban enrojecidas y adoloridas. Sus piernas temblaban por el esfuerzo. Sin embargo, cuando terminó de limpiar el último establo, levantó la cabeza y buscó la mirada de Jacob. «Dije que podía hacerlo», susurró, más para sí misma que para él. Jacob no respondió. Por primera vez en todo el día, no tuvo ningún comentario sarcástico. Solo la observó en silencio, mientras ella salía tambaleante rumbo a la pequeña habitación que le habían asignado. Jonathan, aún en la puerta, no apartaba la vista de ella. Un pensamiento cruzó su mente. Quizás no llegó aquí por error. Tal vez es la respuesta que tanto pedí. El cielo se tiñó de un naranja inquietante al caer la tarde. Al principio, Savannah pensó que era otro atardecer espectacular, hasta que Jacob irrumpió en el establo con el rostro tenso. «¡Fuego en el pastizal del sur!», gritó, y todos los trabajadores dejaron lo que tenían entre manos. Jonathan reaccionó de inmediato. Su voz firme organizaba al grupo. Hombres con cubos, mujeres asegurando los animales. Era una escena de caos contenido. Savannah, que aún se sentía novata en el rancho, miró a su alrededor tratando de encontrar su lugar. Entonces escuchó los relinchos desesperados de los caballos en los corrales lejanos, cada vez más cercanos a las llamas. Su corazón se aceleró. «¡Alguien tiene que moverlos!», gritó un joven trabajador, pero nadie se ofrecía. El miedo paralizaba. Sin pensarlo, Savannah se lanzó hacia el corral. El calor se sentía como un muro invisible que quemaba la piel. Jonathan la vio correr, y su primer impulso fue detenerla. «¡Savannah, no!», exclamó, pero su voz se perdió entre el viento y los gritos. Ella trepó la cerca con más torpeza que gracia, y comenzó a abrir las compuertas. Los caballos, asustados, se resistían a salir. Savannah agitó los brazos, les habló con voz firme pero temblorosa. «¡Vamos! ¡Sálganse de aquí!». Uno de los caballos finalmente respondió, y empezó a avanzar, arrastrando a los demás consigo. Savannah se apartó justo a tiempo para evitar ser embestida. Tosía por el humo, con lágrimas quemándole los ojos, pero no dejó de empujar a los animales hacia un lugar seguro. Jonathan llegó a su lado y la tomó del brazo. Su fuerza era la de un hombre acostumbrado al trabajo duro, pero su mirada estaba llena de algo más: preocupación. «¿En qué estabas pensando?», dijo entre dientes, con una mezcla de furia y alivio. Savannah apenas pudo responder entre jadeos. «No podía quedarme mirando. Ellos también son familia aquí, ¿no?». Por primera vez, Jonathan no supo qué decir. En medio del desastre, sintió un respeto inesperado por esa mujer que, días atrás, había sido objeto de risas. Cuando por fin lograron contener el incendio, el rancho entero estaba cubierto de ceniza y sudor. Los trabajadores, agotados, se sentaron en silencio. Uno de ellos, el mismo que antes se burlaba de Savannah, rompió el hielo. «Nunca pensé que harías algo así». Ella solo sonrió débilmente, con las manos ennegrecidas y las uñas rotas. «Ni yo», respondió. Jonathan la observaba a la distancia, con el corazón pesado. Algo en él cambiaba, aunque aún no sabía si estaba listo para admitirlo. Lo único claro era que Savannah ya no era la forastera que llegó con tacones y perfume. Ahora era parte del rancho. Pasaron meses desde aquel incendio, y el rancho parecía otro. Las cercas nuevas, los campos verdes y un aire de tranquilidad reemplazaron el caos de antes. Savannah caminaba entre los corrales con botas gastadas y las mangas arremangadas. Ya nadie la veía como una forastera. Ahora era parte de la vida en el rancho. Jacob, quien antes se burlaba,
le hizo un gesto de respeto al pasar. «Buenos días, Savannah». «Buenos días, Jacob», respondió ella con una sonrisa. Jonathan la observaba desde el porche. Había algo en sus ojos, una mezcla de calma y gratitud. Él sabía, la mujer que un día llegó por error, ahora era indispensable. Esa noche, todos se reunieron en el granero para celebrar los nuevos contratos que salvaron el rancho. Savannah, un poco nerviosa, se levantó para hablar. «Cuando llegué aquí, no estaba segura de nada, pero ustedes me dieron la fuerza para seguir. Gracias por creer en mí». Jonathan también se puso de pie. Su voz resonó en el silencio. «Cuando llegó, muchos se rieron. Incluso yo dudé. Pero recé por alguien así. Y la vida me la trajo». Savannah sintió un nudo en la garganta. Esa noche, bajo el cielo estrellado, comprendió que había encontrado algo más que un trabajo. Había encontrado un hogar.